Entonces, eh, no, no hay alguna excusa como para que no lo presenten a tiempo, ¿ya? Y pues obviamente si es que existe algún retraso, no sé, yo me olvido de cargarles algún material. Obviamente este plazo se amplió un poco, pero ya estamos a ganar puntos de participación. Tiene una no, igual con las prácticas que faltan, pasamos a esta parte. Ya nos estamos adentrando a ver esta parte de medios de transporte. Haría porque como somos logística y desde un inicio habíamos definido qué era la logística y de qué se encargaba principalmente, entonces es indispensable ver pues estos medios de transporte que nos ayudan justamente con ese fin, que era el de gestión dentro de la cadena de suministro, cuya función principal era gestionar. Entonces es por eso que dentro de la materia es bien importante y como tal con el ingeniero también lo avanzan y lo van viendo, ¿no? En los distintos medios de transporte que existen y cuáles son algunas de las características que hay que tomar de cada transporte para algo muy específico, que es justamente el calcular el flete, que es aquel monto de dinero que nosotros pagamos por ese servicio de transporte internacional, ¿no? O transporte interno también. Entonces, vayamos analizando más a detalle ya de qué trata esta primera parte de los medios de transporte. Como punto uno, nosotros tenemos el transporte internacional de mercancías. Hasta este punto, nosotros ya conocemos a detalle lo que es el comercio internacional de esos dos mecanismos de comercio que existen. ¿Se acuerdan? Lo veíamos en la parte de aduanas y comercio exterior. Tenemos lo que es la importación, tenemos lo que es la exportación, y esto no sería posible tan indispensable que son los medios de transporte. Entonces, recordemos que el comercio internacional era aquella acción de trasladar las mercancías de un país a otro. Por lo tanto, el transporte internacional incluye el conjunto de medios que nosotros podemos emplear para justamente lograr ese fin de transportar los materiales. Y como lo veíamos también en la parte de Incoterms, puede ser que vayamos a utilizar incluso más de un medio de transporte internacional, ¿se acuerdan? Donde podríamos utilizar hasta todos los medios, aspectos que nosotros tenemos que considerar al momento de elegir.
es que existen empresas que trasladan de un país a otro, de un continente a otro, plantas de producción enteras, ¿no? Equipos de alto tonelaje. Entonces existen distintos tipos de mercancías que pueden trasladarse. Entonces, dadas sus características también, tanto técnicas y específicamente no de tamaño, peso, es que también consideramos el medio de transporte. Las urgencias de envío. Es cierto que dentro de todos los medios de transporte que existen, obviamente la velocidad de cada uno de estos y la disponibilidad de cada uno de estos varía. Entonces, si es que estamos, por ejemplo, transportando de un país a otro productos perecederos cuyo ciclo de vida, o en este caso, tiempo de duración es corto, entonces nosotros decidimos ahí ese medio de transporte que es pues más veloz. Entonces, dependiendo de todas esas características también es que nosotros elegimos el medio de transporte. Otras especificaciones necesarias para el manipuleo de la carga, como ya les he dicho, ¿no? Que en ciertos casos se transporta maquinarias o plantas enteras. Disponibilidad de los medios de transporte, a, segunda o tercera clase, si no me equivoco, lo que se existía un déficit en este caso, de embarcaciones, entonces no estaba disponible, entonces ahí las empresas también han tenido que recurrir a otros medios de así, ¿no? La situación de disponibilidad pues ha sido crítica y de hecho sigue siendo crítica hoy en día. Algunos medios de transporte, un análisis integral, ¿no? Muchas empresas no se basan en lo que nosotros consideraríamos aquel medio de transporte que sea más barato, sino toman otro punto de análisis para basar la decisión de cuál medio de transporte contratar. Entonces, eso igual lo vamos a ver más adelante. Y los medios de transporte internacional, obviamente, en la distinta variedad que existen, ¿no? Y justo el día de hoy vamos a avanzar el primer medio de transporte de mercancías, que es el transporte aéreo. Entonces, existen hoy en día, ¿no? Varias razones por la que las cuales las empresas utilizan este medio de transporte. Si bien ustedes pensarán, wow, pero debe ser caro porque el nosotros nomás como tal viajar en un avión, comprar un pasaje aéreo es muchísimo más caro que comprarlo, por ejemplo, en una flota, ¿no? O en el transporte terrestre. Entonces, imagínense esta situación, pero ya para el transporte de mercancía. Pero, como les decía, las empresas no solo toman ese criterio de decisión para enviar la mercancía a través de los distintos medios de transporte. Y aquí les muestro tres razones por las cuales principalmente se elige este medio de transporte. La primera y más importante es justamente la velocidad, ¿no? Que podemos enviar y recibir productos lo más rápido posible. Ese es un criterio muy importante cuando hablamos de productos, ¿no? Que incluso tienen que ser transportados a ciertas condiciones, ¿no? Que son altamente perecederos. Por ejemplo, ahí ya hace algún tiempo estuvimos haciendo el análisis de la cadena de frío para lo que era un fruto amazónico, que era el azaí. Entonces, este fruto es altamente perecedero y ustedes entenderán que transportar ese producto, por ejemplo, desde su lugar de origen, que puede ser Pando, Benio, Santa Cruz, hasta la ciudad de La Paz, es una larga distancia que se recorre, ¿no? Y muchas veces este tiempo se alarga dadas las malas condiciones, por ejemplo, de las carreteras y demás. Entonces, ya llegando aquí, pierde todo ese valor nutricional que tiene y pasa lo mismo, ¿no? No solamente con alimentos, en la parte de alimentos, sino
En la parte de las flores también vamos a ver a continuación un ejemplo bien bonito que siempre se los muestro, donde se puede ver ya a nivel internacional también cómo otros países hacen este envío a través del transporte aéreo por justamente esa característica de la velocidad. Entonces muchas veces no importa, ¿no? Si es que este es el más caro o simplemente no es el más económico, sino analizar todos esos otros factores también. La segunda razón por la cual se elige este medio de transporte es por la capacidad, ¿no? Existen distintos tipos de aviones que nos permiten poder enviar una gran cantidad y una amplia variedad de productos a través de este medio de transporte. Y por último, la accesibilidad, ¿no? Que es mucho más sencillo llegar a lugares muy lejanos a través de este medio de transporte, ya que muchas veces en el transporte terrestre, por ejemplo, existen este tipo de dificultades, derrumbes, no sé, en la no existencia del mantenimiento en las carreteras y demás. Esto dificulta el acceso a muchas zonas. Entonces, dada esa situación, es mucho más accesible llegar a lugares donde no se lo podría hacer, por ejemplo, en el transporte terrestre, y sí, por el transporte aéreo, ¿no? A través de los aviones, pero siempre teniendo en cuenta también lo que esto requiere, ¿no? Una pista de aterrizaje y demás, pero efectivamente lo hace más accesible este medio de transporte, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver un video que es el que les mencionaba de justamente este transporte aéreo. Ahorita les voy a compartir y después ya ustedes van a tener la oportunidad de participar también. Así que estamos en las últimas clases, ya no pierdan la oportunidad de participar. Hay muchos compañeros que hasta ahora no han ganado un punto de participación, entonces aprovechen chicos. Entonces aquí se los pongo, es un video que está en inglés, pero el subtítulo está en español, así que les pediría por favor que lean los subtítulos y al final me dicen su opinión y así también van ganando puntos de participación, ¿ya? Flying freight. This is the largest flower auction in the world. From here, flowers get sent all over the world. Once the flowers leave the flower auction in Amsterdam, they get here on a plane in less than 24 hours. So when I buy them at my local store, they're still fresh. There are several reasons why shippers are using air freight. The first and most important one is speed. You can get it there as fast as possible. Number two is capacity. You're able to ship a wide variety of products by plane. And the third one is accessibility. You can get to pretty much any destination, even by air. It's expensive, but when speed outweighs cost, air transportation is the way to go. Like trucking, this is a very competitive industry. It is hard to turn a profit because the biggest expense is fuel and prices are tied to fuel costs. Therefore, no matter how high fuel is, you rarely turn a profit. Not all planes are the same, and we need different planes for different purposes. We have large all-cargo planes that are just used for freight. We have smaller narrow-body planes, and a lot of cargo actually gets moved on commercial airlines as belly cargo. Airports work similarly to motor freight terminals. Goods come in, usually on truck, then get loaded onto the planes and fly out. When they arrive at their destination, they land at the airport, planes get unloaded. You typically use drayage carriers, which are small motor freight carriers for short distances, and then they probably go on a truck towards their final destination.
Bueno, chicos, ¿alguno que quisiera dar su opinión respecto a lo que acabamos de ver? Jonathan, adelante. Bueno, Oxy, el punto más importante que yo pudiese destacar de este video es el que menciona la velocidad y el tiempo, porque si va a imprimir mucha más velocidad o cualquier transporte, lo que va a implicar es que va a llegar en un menor tiempo. Entonces yo, desde mi punto de vista, siempre me había trazado que todo se puede recuperar, el dinero, mercancías, todo, pero el tiempo es lo que no se puede recuperar y es lo más vital para un negocio. Ese sería desde mi punto de vista, Oxy, que es lo que adquiere el señor Las Flores, como decía. Mm, exactamente. Muchas gracias, Jonathan. Ya te anoté también para tu participación. ¿Algún otro compañero o compañera que quisiera participar? Obed, adelante. Sí, complementando con lo que dijo el compañero, en este caso específico de las flores, es más vital esto del tiempo porque las flores deben llegar frescas al destino y que aún puedan ser adquiridas y darles el uso que vayan a darles. Entonces es bien importante en este caso la velocidad eh, para, para que las flores lleguen frescas al destino y sean comercializadas. Exactamente, ese era un ejemplo bien bonito y muy real además, ¿no? Camila, adelante. Bueno, sí, desde mi punto de vista, si bien es, bueno, por el tema de tiempo, por el tema del tiempo y de lo que es la capacidad también que hablaban en el avión, sí conviene para algunos tipos de negocios, pero no para todos. Por ejemplo, hay otros que manejan tal vez un menor volumen y tal vez, digamos, o sea, son cajas, digamos, donde haya, o sea, que no sean productos que tengan que llegar rápido, como ser, digamos, cierres o ese tipo de cosas, digamos, para una cartera. Entonces, no es necesario siempre de que sea por flete, por avión, también podría ser por camión. Pero ahora, en el caso, digamos, de algunos alimentos que también hacen, sí, digamos, es importante el tema de del flete aéreo, ya que sí llegaría en menor tiempo, ya que sí o sí tendrían que llegar en menor tiempo, si no se podría echar a perder, digamos, como en el caso de las flores o también otros productos que tengan que llegar rápido, pero no en todos los negocios se podría aplicar este tipo de flete. Exacto, Camilo, eso es muy importante de resaltar, ¿no? Si bien en este caso es mucho más veloz, pero esa velocidad también nosotros la pagamos en un monto monetario, no para todas las empresas es conveniente, exacto, y tú muy bien lo has dicho, pero sí para algunas en las cuales se quiera transportar productos altamente perecederos. Ahí sí, por eso es que justamente se hace esos análisis, que a veces la velocidad supera a lo que es el costo más bajo, ¿no? Y Maribel, por último, adelante, Maribel. Ujú. Perfecto, Maribel. Sí, eso es bien importante, ¿no? A veces nosotros podemos pensar, pero está, por ejemplo, el transporte terrestre. A simple vista vemos que podría entrar o más cantidad de productos, ¿no? O el transporte marítimo. Entonces, existen y lo van a avanzar también con el ingeniero los distintos tipos de aviones. Vamos a ver un poco más adelante igual un videito corto de lo que son los tipos de aviones y van a ver, ¿no? Que existen ya aviones específicos para el transporte de carga y no así para el transporte de personas o pasajeros, digamos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿No? Entonces ahí como lo mencionaban los compañeros y como también nos decía el video, efectivamente es el medio de transporte más caro, pero cuando la velocidad, en este caso la necesidad de que ese tiempo de transporte sea corta, supera el costo, entonces el transporte aéreo va a ser siempre la mejor opción, ¿no? Al igual que el transporte por carretera, esta industria es bien competitiva, pero dada la situación de los últimos tiempos en el mundo en general por la guerra
entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, donde sabemos que Rusia es uno de los mayores proveedores de combustible. Entonces, esta situación puede empeorar en este caso, porque este medio de transporte o el costo de este medio de transporte está directamente ligado a lo que es el costo del combustible. Entonces, imagínense, dados estos acontecimientos, que pues uno pensaría no nos afecta, digamos, a Bolivia o a otros países, si no conocemos, ¿no?, de este tema de logística, cadena de suministro, transporte y demás, podemos pensar que no tiene un impacto directo, pero la verdad es que sí, alrededor del mundo, y este justamente es uno de ellos, que al incrementar el precio del combustible, pues incrementa el precio del transporte en este medio de transporte específicamente y también en los otros, ¿no? Pero esto lo hace incluso mucho más caro, pero ahí ya también dependerá de hacer un análisis si, dados los precios actuales del combustible, es aún conveniente, ¿no?, transportar mi producto no sé, a otro continente o a otros países. Y pues si es que todavía existe un margen de ganancia, pues sí optan por la decisión de hacerlo, ¿no? Entonces ahí igual vemos que no todos los aviones son iguales, ¿no? Al último lo que Maribel nos comentaba, que uno puede pensar que solo existen los aviones de transporte de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que no, existen diferentes tipos de aviones y esto lo van a ver muy a detalle con el ingeniero. Y les voy a mostrar igual un videito así muy corto de este curso para que veamos y tengamos idea de cuáles tipos de aviones existen, ¿no? En este caso, cuando hablamos del transporte aéreo. Un segundo. Ahorita les comparto. Air carriers. In the complex network between shippers, airports, air carriers, and customers, there are three basic types of operation. There are all cargo carriers where you get the whole plane and it flies from your origin to your destination. Then you can move cargo in the belly of commercial planes and use their network, or you can move cargo through commercial parcel carriers, which have their own planes and sometimes even their own airports. Rates in air transportation are a mystery to many. On paper, it looks simple. You get quoted the weight. However, weight must also correspond to a certain density. So for example, a 1 kilogram package must be no larger than 6,000 cubic centimeters. If it is heavier, you pay for the higher weight, but it's a smaller package. If it is bigger, you pay for the volume corresponding to a certain weight. So it's weight, but only if that weight is also a certain volume. Air carriers compete amongst two major lines. One is amongst fuel, which is their largest expense. And the better companies can use hedging to protect themselves against future price increases, the higher of a profit they can turn. The other one is delays added on by security. Delays, and the better companies can use technology to streamline that process, the better they will compete. En este segundo video, ya en la primera parte, nosotros hemos visto cuáles pueden ser, ¿no?, los tipos de aviones que nosotros podemos emplear para transportar nuestra mercancía. Estaban, por un lado, los all cargo airplanes o aviones completamente o específicamente para transporte de carga, y estaban también los aviones comerciales, que eran los
de transporte de pasajeros, pero utilizaban como que el vientre del avión para transportar también mercancía, ¿no? Además de todas las pertenencias de los pasajeros, pero sí, también se encargan ese tipo de aviones de hacer el transporte de mercancías. También ya posteriormente nos introducía a un concepto que lo vamos a ver a continuación, que era justamente el peso volumétrico en el cual las empresas de transporte aéreo se basan para calcular el monto final o el flete como tal del avión, en este caso, para el transporte de la mercancía, ¿no? Y al último, nos mencionaba de dos puntos muy importantes en el cual las empresas eh, tenían que adoptar, o en este caso, asegurarse de tener cubiertas dos partes específicas. No sé si alguien me puede decir qué eran esos dos puntos en los cuales se deben enfocar para competir y ganar en esta industria del transporte aéreo. ¿Alguien se anima? Justamente lo dijo al final. Y era lo que hemos hablado hace un momento también relacionado al combustible y a un punto más. ¿Alguien se anima? Ana, adelante. Ok, no sé si era sobre, bueno, era sobre los retrasos. Decía que había retrasos que por seguridad hacían y que si podían agilizar eso con tecnología, podían ser más competitivos. Exactamente, Ana. ¿Y el otro punto qué era? Ay, se me fue. Ay, no, se me fue, Auxi. No me acuerdo. Dale, no te preocupes, igual ya te anoté para tu participación. Jonathan, a ver, dinos, ¿qué eran esos puntos? Completando con lo que dijo mi compañera, sí, uno de ellos era que deberían agilizarse, digamos, el tiempo de transporte, y otro era, a lo que estaba viendo, era el costo. Bueno, tal vez esto se puede basar en que a todas las personas o a cualquier sociedad le interesa, digamos, algo que sea bueno, bonito y barato. Entonces, desde ese punto sería uno de los puntos así. ¿Ya? ¿Estaba así? La parte de protegerse, ¿no? De los precios del combustible, lo vamos a hablar en un ratito. Y Joel, más, si no me equivoco, estaba levantando la mano. Sí, buenas tardes, Oxy. Sí, igual complementando así era el tema de los gastos para la gasolina y el diésel para el transporte. Perfecto, Joel, muchas gracias. Sí, por un lado estaba lo que nos decía para competir en esta industria del transporte aéreo, era asegurarnos de los precios del combustible y esto lo hacemos a través de una herramienta que ya la hemos aprendido igual más antes, que se llaman los contratos de futuro, ¿recuerdan? Eran aquellos contratos donde nosotros, o en general, ¿no? Las empresas podían comprar o tener estos contratos de futuro y en estos contratos de futuro se especificaban los precios ya de combustible. Podría ser combustible, podría ser algún químico, podría ser algún alimento, podría ser cualquier cosa, pero con esta herramienta nosotros nos asegurábamos de poder comprar ese producto específicamente o esa materia prima a un precio establecido en el contrato de aquí a un año, ¿no? O de aquí a 6 meses. Entonces, imagínense aquellas empresas que han comprado estos contratos de futuro en los últimos 2 años, ¿no? O en el último año. Entonces, ellos, por ejemplo, se han asegurado de comprar el precio o de comprar el combustible a un precio establecido y de esa manera no sufrir en este caso el incremento del precio en el combustible dada la situación actual que hace casi un momento lo decíamos, ¿no? Que ha generado un aumento en el precio del combustible y pues en este caso esas empresas han salido ganando, ¿no? Entonces es muy incierto y esto hemos visto incluso que son valores, ¿no? Y se los transa estos contratos de futuro en distintas bolsas de valores. Entonces, imagínense, han ganado en este caso aquellas empresas que tenían esta herramienta y este valor en realidad
para cubrirse de esas fluctuaciones en el precio del combustible en este caso, ¿no? Por un lado nos decía eso y por otro lado nos decía que también en este caso para ser competitivos específicamente en esta industria del transporte aéreo era usar la tecnología para justamente lo que nos decía Ana, ¿no? El evitar los retrasos y gestionar de manera óptima todo el flujo que se da, ¿no? Entonces eso es clave también, esos dos puntos son los más importantes o en los que se enfocan estas empresas para poder ser competitivas, porque existe una gran cantidad de empresas que ofrecen este servicio, entonces ahí pues ya es como ellos vayan a utilizar estas herramientas a su favor, ¿no? Entonces, en la red compleja que existe entre transportistas, aeropuertos, transportistas aéreos y clientes, existen tres tipos básicos de operación. Y esto lo veíamos también en el video, ¿no? Hay transportistas de carga en los que el avión viaja completo y vuela desde el origen hasta el destino. En este caso, viaja completo o lleno de mercancía, ¿no? Para un cliente específico y ya tiene una ruta establecida, ¿no? Que está especificada desde su origen hasta su destino. Otra operación que también se puede dar es que se pueda mover la mercancía en el vientre de los aviones comerciales específicamente, ¿no? Donde ya el propósito de este tipo de aviones no es principalmente el transporte de mercancías, sino el transporte de pasajeros, pero de cierta manera se aprovecha el espacio existente en este tipo de aviones para transportar, ¿no? Alguna mercancía, pues en este caso se adecue también a la ruta del avión, ¿no? Porque en este caso se basa con respecto a los pasajeros, las rutas establecidas para los pasajeros. Entonces, si coincide para mi empresa que se transporte mi mercancía desde su origen hasta su destino, específicamente en un vuelo comercial, entonces se lo hace. Y por último, también se puede mover la carga a través de los transportistas de paquetes comerciales. Ahí está, por ejemplo, FedEx, está UPS, está también esta otra que está en nuestro país, Dell, y demás, ¿no? Entonces, no era Dell, DHL, perdón, DHL era esta empresa igual de paquetería que tienen muchas veces sus propios aviones donde solo transportan mercancía de clientes que han contratado el servicio específico de ellos y hasta muchos tienen sus propios aeropuertos. Esto es muy común en Estados Unidos, por ejemplo, de UPS, FedEx y DHL también. Entonces, es también bajo esa modalidad que ellos operan. A continuación vamos a ver lo que es IATA y es importante entender qué es y cómo influye en este caso para nosotros para el cálculo del flete aéreo. IATA, para empezar, es un instrumento de cooperación entre las aerolíneas que principalmente promueve la seguridad, la fiabilidad y en este caso la confianza y la economía del transporte aéreo en beneficio económico de sus accionistas privados. Entonces es este instrumento que lo conforman distintas aerolíneas de todo el mundo y en este caso BOA, que es de nuestro país, la empresa aérea de nuestro país o del estado, también pertenece, ¿no? A este instrumento de cooperación. Entonces, a esta organización o a este instrumento le llamaremos, puede pertenecer cualquier compañía aérea que tenga la posibilidad de operar un servicio aéreo internacional regular o no regular y que se mantenga registrado en IOSA, ¿no? Que es IATA Operational Safety Audit o la auditoría de seguridad operacional de IATA. Y pues las empresas que operen son o solamente vuelos nacionales pueden participar como miembros asociados con voz pero sin voto. Es decir, existen algunas aerolíneas que solo tienen el permiso de funcionamiento en el país y no así
de transporte internacional. Esas también pueden ser parte de este instrumento, pero no tienen como tal un voto para cuando se establecen, ¿no?, distintos acuerdos o reglas del juego, básicamente. A continuación vamos a ver cómo este instrumento de cooperación ha jugado, en este caso, o ha tomado vital importancia al momento de determinar lo que es el factor de estiva, que lo vamos a entender. Ya lo hemos visto un poco en el video, en el segundo video, pero lo vamos a recapitular ahora. Entonces aquí entramos ya con este concepto que es el flete aéreo, que es lo que a nosotros nos interesa. Que es el precio que se paga o que paga el usuario, en este caso, por el transporte de las mercancías por vía aérea y en aeronave desde un aeropuerto de origen hasta otro distinto de destino, cubriendo solo el vuelo de la aeronave. Entonces, como les decía, para nosotros hacer toda una cotización para ya sea la exportación o la importación de cierta mercancía, tenemos que tener en cuenta este ítem que era el flete aéreo. Lo hemos visto en ejercicios anteriormente, ¿no? En los ejercicios de Incoterms, pero ahora es momento de saber cómo este se puede calcular. Y aquí a continuación vemos ya igual otro elemento muy importante que tenemos que nosotros conocer para calcular justamente ese flete aéreo, que es el peso de volumen, ¿no? Los pesos en el transporte aéreo, como lo decía en el video, son un misterio para muchos. ¿Cómo calculamos nosotros ese peso de volumen o peso volumétrico? No simplemente sería pesar la mercancía y en base a ese peso calcular cuánto yo debería pagar por transportar ese peso, pero no sucede de esa manera. Y ahora justamente ustedes lo van a entender y es como tienen que aplicarlo también. El peso volumen, o también llamado peso volumétrico, es una convención en el ámbito del transporte de mercancías en régimen de grupaje para aplicar justamente esas tarifas del flete, incluso para los envíos por correo postal o por peso o por volumen de la mercancía. Físicamente, si lo analizamos, no tiene sentido este que es el peso volumétrico, pero es una convención internacional que justamente lo ha establecido la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, para calcular el flete aéreo, ¿no? Entonces, a continuación vemos lo que es la fórmula del peso de volumen, el peso volumen o el peso volumétrico, que está en kilogramos como unidad, ¿no? Como unidad tiene kilogramos. ¿Y a qué es igual este peso de volumen o peso volumétrico? Es la relación entre el volumen de mi mercancía, en este caso de una caja, por ejemplo, donde nosotros para hallar ese volumen, como saben, multiplicamos el largo, el ancho y el alto. En este caso pueden ser centímetros, metros. Más adelante vamos a ver con respecto a las unidades cómo se puede trabajar, pero siempre asegurándonos, ¿no?, que haya concordancia. Y como les decía, es la relación del volumen entre el coeficiente de estiva y ata, este coeficiente que tiene un valor específico que lo vamos a conocer a continuación. Entonces, este peso teóricamente es lo que pesaría la mercancía si tuviera una densidad mínima, ¿no? Esta densidad mínima que es establecida por el porteador o el transportista. Si mi mercancía tuviera una densidad inferior, o sea, haciendo este cálculo de mi peso volumen y el resultado sea inferior al peso real de mi mercancía, no cuenta y yo tomo de base al mayor. Es decir, si el peso real es mayor al peso volumen, entonces yo hago mi cálculo del flete con respecto al peso real. Pero ¿qué pasa si este peso volumen es mayor a mi peso real de la mercancía, el peso en báscula o de báscula? Entonces ahí yo considero el mayor y en este caso sería el peso volumen. Es para eso que se hace este cálculo, ¿ya? Entonces el peso de volumen se calcula
con la siguiente fórmula que básicamente es la misma, es la relación entre el volumen y el factor de estiva. En este caso ya lo encontramos con unidades distintas, donde mi volumen va a estar en metros cúbicos y mi factor de estiva va a estar en metros cúbicos por tonelada, ¿no? Entonces ahí sí simplificamos metros cúbicos con metros cúbicos, mi peso de volumen pues estará dado en toneladas. Las medidas, como les decía anteriormente, deben estar todas en las mismas unidades para hacer la simplificación, o de lo contrario no estaríamos haciendo el cálculo correctamente, ¿no? Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, nosotros tenemos metros, tenemos centímetros, kilogramos y toneladas. Cualquiera de esos podemos usarlos, pero ya en el sistema anglosajón, que es pie, pulgada, libra, tenemos que hacer coincidir este factor de estiva, ¿no? Con las unidades que estemos empleando, y este debe ser coherente también, ¿ya? Este factor de estiva es la relación entre el volumen ocupado y el peso de una mercancía que se debe transportar. Y cada medio de transporte, chicos, el medio de transporte terrestre, marítimo, etcétera, tiene un coeficiente propio, y en este caso para el transporte de mercancías empleando en aviones del transporte aéreo es el que vemos a continuación, ¿no? En el transporte aéreo se utiliza el coeficiente de estiva aérea, se llama, o coeficiente de estiva IATA, y este es 6.000 centímetros cúbicos por kilogramo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que 6.000 centímetros cúbicos de volumen de una mercancía equivalgan a 1 kilogramo llamado peso volumen, ¿no? Entonces, este es el factor de estiva que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestros ejercicios. Y lo vamos a reemplazar en esta fórmula, ¿no? Para hallar el peso volumen. Sabiendo ya cuánto es el peso volumen, hacemos una comparación entre el peso real pesado en báscula o de báscula de mi mercancía y este peso volumen. Y ahí lo analizamos, y una vez más se los digo para que lo tengan en cuenta al momento de hacer los ejercicios. Si el peso real es mayor al peso de volumen, entonces yo empleo el peso real para hacer el cálculo del flete. Pero si el peso real es menor al peso de volumen, entonces yo tomo el peso de volumen para hacer el cálculo de el flete aéreo, ¿ya? Entonces lo vamos a entender a continuación, realizando estos dos ejercicios. Van a ver que son muy sencillos, pero es importante saber y hacer esta comparación, ¿no? Para hacer los cálculos correctamente. Entonces nos vamos a ir a nuestra herramienta para los ejercicios, y alguien que nos ayude a leer el primer ejercicio. ¿Puedo leer? Ya vamos a Ya. ir en orden. Joel, adelante. Ya. El peso de embargue de flores transportadas por vía aérea es de 30,9 kilogramos. La caja en la que se transportan estas flores tiene las siguientes dimensiones: de largo 60 centímetros, de ancho 60 centímetros y de alto 119 centímetros. ¿Cuál es la base para el cálculo del flete aéreo? Perfecto, muchas gracias, Joel. Entonces, en este caso nos están pidiendo calcular la base para el cálculo del flete aéreo, es decir, el peso de volumen, ¿no? Conociendo nosotros el peso de volumen, podemos hacer la comparación con el peso real y ver cuál es mayor, y en base a ese valor que sea mayor, nosotros calculamos el flete aéreo. Entonces, en este caso nos está pidiendo solo calcular el peso de volumen o peso volumétrico, que es como lo habíamos dicho, ¿no? Entonces aquí vamos a poner nuestros datos. Lo vamos a hacer esto más pequeño. Nuestros datos. En este caso tenemos primero el peso de embarque de las flores, que es de 30,9. Entonces este va a ser el peso real, ¿no? El peso real de mi mercancía va a ser de
30,9 kilogramos. Y ya posteriormente tenemos los datos de dimensiones de mi caja. Tengo el dato de largo, que es 60 centímetros. Tengo el dato de ancho, que es 60 centímetros también. Y el alto, ¿no? El alto de mi caja, que en este caso es de 119 centímetros. Entonces, conociendo de estos datos, nosotros fácilmente podemos hallar el peso volumétrico y lo reemplazamos en la fórmula simplemente, ¿no? Que sería peso volumétrico. En este caso va a estar dado en kilogramos, ¿no? Si tenemos en la parte superior el cálculo del volumen, que está en centímetros, fácilmente con el factor de estiva, nosotros calculamos el resultado del peso volumétrico en kilogramos. Entonces, en este caso sería mis 60 centímetros por 60 centímetros de ancho por 119 centímetros de alto. Y esto lo divido entre mi factor de estiva, que sería 6.000 centímetros cúbicos por kilogramo. ¿Cuánto me da este resultado? Sí, sale 71,4. Giovanna, nuevamente, por favor. Sí, sale 71,4 kilogramos. Perfecto. Igual había otra persona que dictó el resultado. Por favor, pongan su nombre en el chat. Yo les voy a registrar igual al final para que tengan su nota de participación, ¿ya? Entonces, hallando el peso volumétrico, podemos hacer la comparación, ¿no? Y en este caso, ¿qué había sido superior o cuál es el mayor? Mi peso volumétrico es mayor al peso real, ¿no? Donde mi peso volumétrico había sido 71,4 kilogramos y este valor es mayor a el peso real de las flores, en este caso de la caja, que es de 30,9 kilogramos. Entonces, ¿cuál va a ser mi base para el cálculo del flete aéreo? Ailén, ¿cuál va a ser mi base para el cálculo del flete aéreo? El 71,4 kilogramos. Exactamente, ¿no? Habíamos dicho que es el mayor, que puede variar, obviamente, ¿no? Dependiendo a las medidas que yo tenga de mi mercancía que vaya a transportar, esto puede ser diferente, puede que el peso real sea mayor al peso volumétrico. Entonces, en ese caso, el peso ese número base que yo tengo para calcular sería el peso real. En este caso, mi respuesta es el peso volumétrico. Es la base para el cálculo, ¿ya? Entonces, en este caso, en vista es muy sencillo. Es simplemente tener en cuenta que tenemos que calcular el peso volumétrico, conocer el factor de estiva y con eso ya es muy sencillo, porque cuando nos pidan calcular el flete aéreo no nos van a decir que hagamos esta comparación, nosotros ya tenemos que saber hacerlo, ¿ya? Vamos en orden. A ver, Patricia, adelante Patricia, ¿puedes leer el segundo ejercicio, por favor? Sí, Oxy. Mira, la carga de exportación que tiene como destino a Canadá consiste en 50 cajas que pesan 6 kilogramos cada uno. Miden 30 centímetros por 40 centímetros y por 50 centímetros. El flete aéreo desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta el aeropuerto de Windsor International Airport es de $2.5 por kilogramos. Calcula el monto total de dinero a pagar por el flete aéreo. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Entonces, en este caso, nos están pidiendo ya hallar el flete como tal, ese precio total que nosotros vamos a pagar por el transporte internacional. Entonces, ¿qué nos dice primero? Que se desean transportar 50 cajas,
¿no? Vamos poniendo nuestros datos aquí. Vamos poniendo todos los datos que nos dan. Y como primer dato tenemos que se están transportando 50 cajas, ¿no? Donde cada caja tiene un peso de 6 kilogramos, ¿no? Nos dice también, o nos da ahí las medidas indistintamente, no nos dice cuál es largo, ancho o alto, pero nosotros ya no necesitamos saber eso, ¿no? Simplemente el tener las 3 medidas para calcular el volumen. Y con eso ya nosotros tranquilamente podemos calcular el peso volumétrico, ¿no? Entonces acá tenemos por 40 centímetros por 50 centímetros. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para calcular el monto total de dinero a pagar por el flete aéreo? Primeramente, vamos a conocer o vamos a calcular el peso real de la mercancía, ¿no? El peso real de mi mercancía, ¿a qué será igual? Si me está diciendo que se quiere transportar 50 cajas y cada caja pesa 6 kilogramos, entonces tendré que hacer esta multiplicación, ¿no? De mis 50 cajas, donde cada caja pesa 6 kilogramos. De esa manera se simplifican mis unidades de caja y el resultado me sale en kilogramos, ¿no? Y esto es 300. Gracias. Gracias, chicos. Vayan anotando sus nombres también. Es importante que participen y me ayuden con los cálculos y así también se ganan sus puntos, ¿ya? Entonces, de esa manera, muy sencillamente, nosotros calculamos el peso real de la mercancía. Pero ahora nos toca calcular el peso volumen o peso volumétrico, ¿no? El peso volumen, que va a ser igual a la relación, en este caso, de mi volumen de las cajas, pero obviamente del volumen total, ¿no? No solo de una caja, sino del volumen total. Y esto es la multiplicación, ¿no? De mis dimensiones y esto por la cantidad de cajas que yo estoy transportando, que serían 50. De esa manera, nosotros nos aseguramos de calcular toda la mercancía o de incluir toda la mercancía. Y a este valor nosotros le dividimos el factor de estiva que es de 6,000, en este caso, centímetros por kilogramo. Está bien, ¿no? Estoy bien con las unidades. 500. ¿Ya? 500. Perfecto. Entonces me da 500. En esto, ¿qué 500 son? 500 kilogramos, ¿no? Tenemos que ver para hacer la comparación de que mis unidades sean las mismas, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí hacemos la comparación. ¿Cuál es mayor? En este caso, el peso volumétrico, peso volumen, había sido mayor al peso real, ¿no? Entonces, aquí, Maribel, ¿cuál peso voy a considerar yo para calcular el flete aéreo? Maribel. ¿Cuál peso? ¿El peso volumen o el peso real? A ver, ¿qué hemos dicho? La base para el cálculo del flete aéreo va a ser siempre el peso que sea mayor. Y en este caso, ¿cuál es el peso mayor? ¿Es el peso volumen o es el peso 500. real? El peso volumen. Peso volumen, exacto. No se olviden eso, chicos, no se olviden. El peso mayor, ya sea el peso volumétrico o el peso real. En este caso, en este ejercicio, nos ha salido que el peso volumétrico o peso volumen es de 500 kilogramos. Obviamente este valor es mayor al peso real, que es de 300 kilogramos. Entonces, para calcular
el monto final a pagar por el flete aéreo, yo tengo que usar el valor superior, en este caso 500, ¿no? Hay otro dato que nos da el ejercicio que nos dice, el flete aéreo desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta el aeropuerto de Windsor International Airport es de $2.5 por kilogramo. Calcula el monto total de dinero a pagar por el flete aéreo. Entonces, como yo ya sé que son 500 kilogramos y donde que cada kilogramo cuesta $2.50 fácilmente, yo puedo calcular el flete aéreo, ¿no? Que sería el peso, en este caso el peso volumétrico, por los $2.50 por kilogramo. ¿Cuánto es ese resultado? 1.250. $1.250. Entonces, ese sería el monto final que yo pago. Perdón, Naila, ¿tenías alguna duda? No, sí, le respondí 1.250. Ah, ya, perfecto. Gracias. Anota también tu nombre en el chat para registrarte para los puntos de participación, ¿ya? Entonces, de esa manera, chicos, es que nosotros calculamos el flete aéreo cuando tenemos estos datos, ¿no? Es bien importante, si han dado cuenta, tener las dimensiones para calcular el volumen. También tener en cuenta este valor ya fijado, que es el factor de estiva, no se lo tienen que olvidar. Si tienen otras unidades en las cuales están trabajando, tienen que convertir este valor. Por ejemplo, si lo están trabajando en pies cúbicos por kilogramo, ¿no? Si les dan sus unidades o sus dimensiones en pies o no sé, en pulgadas. Tienen que hacer o la conversión de las medidas o de las dimensiones para calcular el volumen o como tal la conversión del factor de estiva, porque recuerden que es 6.000 centímetros cúbicos por kilogramo. Entonces, si van a manejarlo en otras unidades o si en el examen se les presenta en otras unidades, tienen que tener en cuenta eso. Cuidado, estén usando indistintamente este valor con otras unidades, ¿ya? En este caso estaba correcto porque teníamos, ¿no? Centímetros en la parte superior y abajo el valor de 6.000 centímetros cúbicos. Entonces se anulan las unidades de centímetros cúbicos y nos queda kilogramos, que es lo que buscamos para justamente hacer la comparación con el peso real. Y nuevamente aquí les digo, para tener la base de cálculo para el flete aéreo es necesario conocer cuál es mayor, o el peso volumen o el peso real. Y mi base siempre va a ser el valor mayor, ya sea el peso volumen o el peso real. Entonces eso no se olviden, chicos, es bien sencillo de darse cuenta, pero si no lo tienen en cuenta pueden incurrir en error. En este caso, ¿qué hubiera pasado si mi base para el cálculo del flete aéreo yo hubiera tomado el peso real? Hubiera sido menos, ¿no? Hubiera hecho esta cotización con un valor inferior. ¿Y qué hubiera pasado en el momento de contratar el servicio? Pues obviamente, como se destinan los recursos, en este caso recursos económicos, con un cierto tiempo de anticipación, pues obviamente no hubiera estado correcto, ¿no? Es por eso que se hace todo este procedimiento. Y de igual manera, ¿no? Aquí simplemente les piden calcular directo el flete aéreo. Si no siguen todo este procedimiento de comparación y cálculo, no lo van a hacer correctamente, porque si no supiéramos de este concepto, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hubiéramos hecho? Calcular el peso total de mis cajas, en este caso de la mercancía, que hubiera sido 50 por 6, 300 kilogramos, y esos kilogramos multiplicarlo por este precio, ¿no? El precio por kilogramo que establece esta aerolínea. Entonces hubiera estado mal, ¿no? Hubiéramos utilizado 300 y no así 500, que era el valor real que teníamos que haber utilizado. Entonces, esa es la importancia, chicos, de conocer estos factores de estiva que, como les dije, son diferentes para cada medio de transporte. Ya los vamos a ir viendo más adelante en el transporte marítimo, por ejemplo, donde tenemos que considerar ya más cosas como, por ejemplo, los contenedores. Ahí ya igual hacemos ejercicio de dimensionamiento
Pero no es difícil, chicos. Es bien sencillo, lo van a ver, pero es lo que nos tocó ver el día de hoy, el transporte aéreo. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? Porque van a entrar ejercicios así en su examen. Si no tienen claro de dónde sale cada valor, en este caso el factor de estiva o la fórmula para calcular el peso volumétrico, entonces no lo van a hacer de manera correcta. Ya lo tienen en la guía, pero también vean los ejercicios y repasen haciendo la práctica. Igual son ejercicios muy cortos que los pueden hacer. ¿Alguien tiene alguna duda, creo? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Obed? Inge, diré que sí. ¿Cuál es eso de 6.000 centímetros cúbicos sobre kilogramo? ¿Es el factor de estiva usual? ¿O cuál es el Ajá. ¿Es 6.000 es el usual por lo general o existe algún valor o siempre va a variar el factor de estiva? No, el factor de estiva es fijo. Ese lo ha determinado este instrumento internacional que es IATA. Por eso también se llama coeficiente de estiva o coeficiente IATA, que es un valor fijo para el transporte aéreo. No hay otro valor que lo puedan utilizar para el transporte aéreo específicamente. Ahora, lo que sí les decía es que esto puede variar o varía en realidad para lo que son otros medios de transporte. Tienen otros factores diferentes que se consideran o incluso ya otros elementos más, ¿no? Entonces era lo que les decía. Se llama el coeficiente de estiva IATA y ese tiene un valor de 6.000 centímetros cúbicos por kilogramo. No hay otro valor para el transporte aéreo, pero para sí para otros medios de transporte es diferente, ¿no? Entonces cuando ustedes vean la parte de flete aéreo, consideran esto. Y es este valor siempre, ¿no? Entonces es eso, Beto. Para transporte aéreo no varía, pero sí Ese para factor otros de transportes. estiva corresponde a una densidad mínima, como nos decía, ¿no? Sí, exacto. Es el volumen ocupado y el peso de una mercancía a transportar. No, perdón, era la relación. Pero sí es como considerar que nuestra mercancía tenga una densidad mínima o considerando que nuestra mercancía tenga una densidad mínima. Y esto, o sea, lo han acordado, ¿no? En esta, dentro de las aerolíneas que conforman esta organización o este instrumento internacional que es IATA, ellos lo han determinado. Y pues lo que dicen es que en 6.000 centímetros cúbicos de volumen de una mercancía equivalen a 1 kilogramo, ¿no? Esa sería como que su interpretación. Pero para el transporte aéreo siempre usamos este valor. Ya para los otros medios de transporte lo vamos a ir viendo igual cuando lo avancemos en las siguientes clases que nos faltan. ¿Ya? Ya está bien, sí. Listo, pues esa fue una muy buena pregunta. Yo igual, cuando estaba estudiando, en este caso para los exámenes o al avanzar me preguntaba, ¿no? ¿Y este será para otros medios de transporte también? Entonces sí, haciendo la búsqueda de información, buscando, averiguando y también viendo, ¿no? De dónde sale, porque al final uno se pregunta, pero ¿por qué 6.000? ¿Por qué en otro valor? ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? Entonces, ahí es donde he leído y también lo dice en el video, no sé si recuerdan, que es este valor, el que lo usamos para específicamente transporte aéreo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Vayan llenando el formulario de asistencia, ya se los he enviado, aquí se los vuelvo a enviar por si alguien todavía no lo ha llenado, pero sí, es hasta donde vamos a ver el día de hoy. El transporte aéreo es una clase relativamente corta, pero de contenido no los quisiera saturar más viendo los otros factores o el cálculo del flete para otros transportes, porque ya es un poco más amplio. El que es más resumido es siempre este, ¿no? El del transporte aéreo.
ya el de transporte marítimo contempla lo que son los contenedores más, entonces se hace un poco más amplio, ¿no? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Y si nadie más tiene alguna otra pregunta o algún comentario, nos quedaríamos aquí y nos veríamos el siguiente martes, ¿no? Para avanzar el siguiente medio de transporte, ¿ya? ¿Nadie? Creo que nadie más. Listo, chicos. Muchas gracias por haber participado, por haber asistido a la clase. Y cuídense, tengan una excelente semana. Nos vemos el día martes, el siguiente martes. No se olviden de hacer sus prácticas y presentarlas también a tiempo, ¿ya? Gracias, chicos. Hasta el martes. Se cuidan. Gracias, Sophie. Gracias, Sophie. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta el martes. Cuídense. Nos vemos el martes.